Sé que estás cansado, sé que has pensado en rendirte, que hay días en los que parece que nada tiene sentido y en los que todo esfuerzo se siente inútil. Tal vez sientes que, por más que intentes avanzar, siempre hay algo que te empuja hacia atrás. No es fácil, lo sé, pero déjame decirte algo, con la voz de la experiencia y la sabiduría práctica de alguien que vivió en carne propia la transformación. No renuncies ahora. Jim Rohn decía, no desees que fuera más fácil, desea ser mejor. Porque lo fácil no construye carácter, lo fácil no te prepara para una vida grandiosa. Lo que te forma, lo que te eleva, lo que te moldea en la mejor versión de ti mismo, es lo difícil. Son esos días oscuros, esas noches de incertidumbre, esos momentos en los que el miedo te paraliza. Justo ahí, cuando piensas en tirar la toalla, es donde nace el verdadero crecimiento. La mayoría de las personas se rinden justo antes de que algo grande ocurra. ¿Sabes por qué? Porque su nivel de dolor supera su nivel de propósito. Porque han perdido de vista el por qué, ese motivo profundo que los llevó a comenzar en primer lugar. Jim enseñaba que cuando el propósito es fuerte, el dolor se convierte en maestro, no en enemigo, no en castigo, en guía. Cada obstáculo que enfrentas tiene una lección escondida. Cada persona que te decepciona es una oportunidad para elevar tus estándares. Cada fracaso, por muy duro que parezca, es solo un paso hacia la excelencia si decides no rendirte. Ahora bien, quiero que pienses en esto. Si hoy renuncias, ¿a qué estás renunciando realmente? No estás soltando solo una meta. Estás soltando la persona que podrías llegar a ser si atravesaras este valle. Estás negándote el privilegio de descubrir tu fortaleza interna, esa que ni tú mismo conoces por completo todavía. Porque solo en medio de las dificultades se revela la grandeza escondida en ti. Jim Rohn hablaba con frecuencia de las estaciones de la vida. Decía que todo pasa por ciclos. Hay inviernos, primaveras, veranos y otoños. Y si estás pasando por un invierno emocional, financiero, físico o espiritual, eso no significa que el ciclo se haya detenido. Significa que estás en el momento perfecto para prepararte. El invierno es la temporada donde se entrena el alma, donde se construyen las raíces. Es incómodo, sí, pero absolutamente necesario. Porque no puedes cosechar si no siembras, y no puedes sembrar si antes no limpias la tierra. Y es justo aquí donde muchos se pierden. En vez de usar la dificultad como empuje, la usan como excusa. En vez de prepararse durante el invierno, se quejan. En vez de sembrar cuando nadie los ve, se distraen. Y luego, cuando llega la cosecha, cuando ven a otros avanzar, sienten que la vida es injusta. Pero la vida no es injusta, es precisa. Te devuelve exactamente lo que siembras, exactamente lo que toleras, exactamente lo que decides. ¿Y tú? ¿Qué estás decidiendo hoy? Porque aún en medio del cansancio, tú estás decidiendo si sigues o si te detienes. Y esa decisión lo cambia todo. El mismo Jim Rohn estuvo en la quiebra, con apenas unos $1 en el bolsillo y sin rumbo. Pero un día decidió escuchar. Decidió aprender. Decidió que no iba a vivir una vida común, y que si otros habían logrado salir de la mediocridad, él también podía hacerlo. No por suerte, no por contactos, sino por decisión. Y tú también puedes. Tienes el derecho, el potencial y las herramientas para cambiar tu historia, pero no puedes hacerlo si te rindes. No puedes llegar si abandonas el camino en la mitad. Por eso te digo, sé que es difícil, pero no renuncies ahora. No mientras sigas respirando, no mientras dentro de ti haya una chispa de deseo por mejorar. Porque lo que viene después de la tormenta, créeme, vale cada segundo de esfuerzo. Hay algo que debes entender profundamente. El hecho de que hoy te cueste avanzar no significa que estés fracasando. A veces confundimos dificultad con derrota,
cuando en realidad la dificultad es el entrenamiento invisible del alma. Jim Rohn decía que la vida no se trata de pedir menos problemas, sino de desarrollar más habilidades. Y esto no es solo una frase bonita, es una declaración de poder. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando te sientes al límite, cuando nadie parece entender por lo que estás pasando, justo en ese momento estás siendo preparado para algo más grande. Pero ese más grande no llega a los que renuncian, llega a los que permanecen, a los que siguen plantando aunque no vean frutos todavía, a los que siguen estudiando aunque no vean resultados inmediatos, a los que siguen creyendo aunque la realidad les diga lo contrario, porque tarde o temprano la constancia vence al talento, la disciplina vence al cansancio y la fe vence al miedo. Tal vez llevas años soñando con una vida mejor. Has trabajado duro, has hecho sacrificios, has dado más de lo que podías dar, y sin embargo, los resultados que anhelas no llegan. ¿Sabes qué decía Jim Rohn ante esto? Decía que no te conviertes en millonario solo por tener dinero. Te conviertes en millonario por la persona en la que te transformas en el proceso, porque el verdadero tesoro no es la meta, es el carácter que desarrollas, la mentalidad que construyes, la sabiduría que adquieres mientras luchas por lo que quieres, y es por eso que no puedes renunciar, porque aunque aún no veas los frutos, tu crecimiento ya comenzó. Aunque sientas que no avanzas, cada día estás desarrollando más fuerza, más claridad, más enfoque. Aunque nadie más lo vea, tú sabes lo que estás construyendo por dentro, y eso vale más que cualquier resultado inmediato. Ahora piensa en esto. ¿Qué historia quieres contar dentro de 5 años? ¿Quieres decir que cuando las cosas se pusieron difíciles, te rendiste? ¿O quieres decir que cuando todo parecía perdido, tú seguiste de pie, con fe, con coraje, con disciplina? Las historias más poderosas no nacen en los momentos de éxito. Nacen en los momentos de mayor incertidumbre, cuando todo dentro de ti gritaba, ya no puedo más. Pero aún así, diste un paso más. Hay días en los que todo parece un caos, lo sé. Días en los que ni siquiera sabes por qué te levantaste de la cama, pero justo ahí, cuando tu cuerpo está cansado y tu mente agotada, es cuando el alma empieza a hablar. Y el alma te dice, no es el final, sigue caminando. Porque aunque ahora no veas el propósito sí te está viendo a ti. Está en proceso, está en construcción. Jim Rohn enseñaba que la clave está en seguir haciendo lo correcto, incluso cuando no hay recompensa inmediata. Porque la vida, decía él, no falla en recompensar a quienes son persistentes. Puede que tarde, puede que te pruebe, pero nunca falla. Entonces, si tú haces tu parte, si mantienes el rumbo, si decides seguir incluso sin aplausos, la vida terminará respondiendo. Porque los grandes logros no llegan por suerte, llegan por persistencia. Y déjame decirte algo que Jim repetía una y otra vez. Lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. ¿Qué significa esto? Que las decisiones que parecen pequeñas, como levantarte un poco antes, leer unas páginas más, hacer una llamada que estás evitando, esas decisiones son las que construyen o destruyen tu destino. Son tan pequeñas que nadie las nota, pero tan poderosas que lo cambian todo con el tiempo. Así que si hoy sientes que nadie te ve, que nadie te apoya, que todo está cuesta arriba, no dejes que eso te frene. Las personas más exitosas del mundo también pasaron por el momento en el que nadie creía en ellos. También fueron ignorados, también se sintieron solos, también pensaron en renunciar. Pero no lo hicieron, siguieron, porque sabían que lo difícil no es una señal de fracaso, sino una prueba de compromiso. Y tú estás aquí porque tienes ese fuego dentro. Puede que hoy solo sea una chispa, pero con cada decisión, con cada pequeño paso, esa chispa se convierte en llama. Una llama que un día se volverá incontrolable, poderosa, imparable. Pero para que eso ocurra,
Tienes que pasar esta parte del camino, la parte más solitaria, la parte más difícil, la parte que casi nadie ve, porque es ahí donde se forma tu carácter. Así que no te detengas, no ahora, no cuando ya has recorrido tanto, no cuando estás a punto de dar el siguiente gran paso, porque en el momento en que más quieras rendirte, es cuando más cerca estás de tu transformación. Es curioso cómo funciona la vida. Justo cuando todo se empieza a sentir más pesado, cuando las puertas parecen cerrarse una tras otra, cuando el cansancio se vuelve emocional y no solo físico, es en ese punto exacto donde se pone a prueba lo que realmente crees sobre ti, sobre tus sueños y sobre lo que mereces. Jim Rohn enseñaba que no se trata de cuántas veces tropiezas, sino de cuántas veces estás dispuesto a levantarte y seguir con determinación. Porque cada caída tiene un propósito, y ese propósito es enseñarte a levantarte con más sabiduría. Tal vez hoy no tienes todas las respuestas. Tal vez no sabes cómo vas a lograrlo. Tal vez ni siquiera estás seguro de si vale la pena. Pero escucha esto. No necesitas ver todo el camino para dar el siguiente paso. Solo necesitas confiar lo suficiente para avanzar. Y eso es lo que hace la diferencia entre los que se rinden y los que logran algo extraordinario. Los que se rinden lo hacen porque no ven resultados inmediatos. Los que perseveran lo hacen porque entienden que el éxito no se mide en días, sino en décadas. Jim hablaba mucho sobre el poder del propósito. Él decía que cuando tu propósito es fuerte, el cómo aparece. Pero si pierdes el por qué, todo se vuelve pesado. ¿Por qué empezaste este camino? ¿Por qué decidiste hacer ese cambio, comenzar ese proyecto, dejar atrás esa versión de ti que ya no te servía? Ese por qué es tu combustible. Y sí, puede agotarse, pero nunca desaparece. Solo necesita que lo vuelvas a encender, que lo recuerdes, que lo honres, porque sin propósito la dificultad se siente como castigo, pero con propósito la dificultad se convierte en entrenamiento. Y es precisamente eso lo que estás haciendo ahora. Entrenándote, te das cuenta, aunque creas que no estás avanzando, cada vez que eliges seguir adelante cuando todo dentro de ti grita que pares, estás creciendo. Cada día que decides no rendirte, estás cambiando. Puede que no se vea en el espejo todavía, puede que nadie te aplauda aún, pero el cambio está ocurriendo. Invisible, interno, poderoso. El error más grande que cometen las personas no es fallar, es dejar que una emoción temporal dicte una decisión permanente. Porque el cansancio es temporal, la confusión es temporal, incluso el dolor es temporal. Pero rendirse, eso sí deja una marca que puede durar toda una vida. Jim decía, el dolor de la disciplina pesa gramos, el del arrepentimiento pesa toneladas. No tomes decisiones desde la emoción, tómalas desde la visión, desde ese lugar más alto en el que sabes quién eres y quién puedes llegar a ser. Y hablando de visión, quiero que visualices algo. Imagina que tu futuro yo viene a visitarte hoy. Ese tú que no se rindió, ese tú que atravesó el dolor, que siguió incluso cuando todo parecía ir en contra, que no renunció a su propósito. Ese tú que logró crear una vida inspiradora, significativa, plena. ¿Qué crees que te diría? No te diría que renuncies, te diría que resistas, te diría que te abraces, que llores si es necesario, pero que no sueltes tu visión. Porque lo que te espera del otro lado de esta tormenta no es solo paz, es claridad, es fuerza, es plenitud. A veces, el progreso no se mide en logros visibles. A veces el verdadero progreso se mide en decisiones silenciosas. En esos momentos donde nadie te ve, donde podrías darte por vencido, pero eliges seguir. Ahí es donde te conviertes en alguien diferente, más fuerte, más consciente, más capaz. Y si en este momento estás escuchando esto y algo dentro de ti se siente cansado,
herido, frustrado. Está bien. No necesitas tenerlo todo bajo control. Solo necesitas recordarte que lo difícil no significa que estés en el camino equivocado. A veces, lo difícil es señal de que estás rompiendo con todo lo viejo para hacer espacio a una nueva versión de ti. Una que no se conforma. Una que no necesita aprobación. Una que decide avanzar, con miedo y todo, porque sabe que vale la pena. Jim Rohn decía que la vida no mejora por casualidad, mejora por cambio. Y el cambio, muchas veces, comienza con una simple decisión: no rendirse hoy, no renunciar ahora, aunque sea difícil, aunque no lo entiendas del todo, aunque duela. Porque eso que estás sintiendo, ese fuego que se enciende dentro cuando escuchas estas palabras, eso es vida diciéndote que todavía hay algo por construir. Todavía hay algo que te pertenece y que está esperando por ti. Así que, aunque estés agotado, aunque el camino sea incierto, aunque no veas el final, sigue, porque lo que viene después de este esfuerzo no es solo un logro, es una transformación, y tú no estás solo. Todos los que hemos decidido no rendirnos, estamos contigo, paso a paso, día tras día, hasta llegar. Hay una verdad que Jim Rohn repetía con insistencia, una que a veces pasamos por alto cuando la vida se vuelve pesada. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Y ese cambio no se da cuando todo va bien, sino cuando todo parece estar en tu contra. Es fácil mantener la calma cuando todo fluye, pero el verdadero carácter se forja en la adversidad. Es ahí donde se mide tu nivel de compromiso con lo que deseas. No cuando todo es favorable, sino cuando sientes que el mundo te pone a prueba. Si hoy estás atravesando uno de esos momentos donde las dudas te visitan, donde las fuerzas parecen agotarse, quiero que sepas esto. Ese desafío no está aquí para destruirte, está aquí para pulirte. Jim lo explicaba de forma sencilla. Los tiempos difíciles no son el fin, son el proceso. El proceso que transforma a una persona común en alguien extraordinario. Y ese proceso nunca es cómodo. Pero la incomodidad es parte del trato. No puedes convertirte en la persona que estás destinado a ser si solo haces lo que te resulta fácil. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta fuerza llevas dentro? ¿Cuánto podrías lograr si tan solo dieras un paso más cada día, incluso cuando no tengas ganas? La mayoría de las personas nunca llegan a descubrir su verdadero poder porque se detienen demasiado pronto, porque se rinden antes de que la vida les muestre lo que eran capaces de soportar, de superar, de construir. Pero tú no tienes por qué ser una de esas personas. La vida te observa cada vez que eliges seguir. Te observa cuando te levantas una vez más, cuando decides actuar con fe, cuando eliges mantener la visión aun cuando todo parece desmoronarse. Y en esos momentos estás construyendo algo mucho más valioso que resultados. Estás construyendo carácter. Ese carácter que, con el tiempo, te dará acceso a niveles de éxito, libertad y plenitud que otros solo sueñan. Jim hablaba del valor de ser constante en lo sencillo. Decía que los grandes logros no se construyen con actos heroicos, sino con pequeñas decisiones diarias, repetidas con determinación. Levantarte temprano aunque no tengas ganas. Estudiar un poco más aunque ya estés cansado. Trabajar en ti mismo cuando nadie lo exige. Ser disciplinado cuando el entorno te invita a distraerte. Esas acciones pequeñas son las que definen el rumbo de tu vida. No se sienten heroicas en el momento, pero al final del camino son las que marcan la diferencia entre una vida mediocre y una vida extraordinaria. Así que si hoy te duele, si hoy estás cansado, si hoy estás pensando en renunciar, quédate un momento más. Quédate en este proceso aunque no lo entiendas. Quédate aunque no tengas fuerzas, porque a veces todo lo que necesitas es atravesar ese último tramo antes de que todo cambie. No lo verás venir, no habrá aviso, solo ocurrirá.
pero solo si no te detienes. Jim Rohn también enseñaba que el dolor puede ser un gran maestro si estás dispuesto a aprender. No un maestro amable, claro está, pero sí uno que te transforma. El dolor te enseña a enfocarte, a valorar lo esencial, a dejar de postergar lo importante. Te enseña a dejar de vivir para complacer a otros y a empezar a construir algo que tenga sentido para ti. Te vacía para que puedas llenarte de algo mejor. ¿Y sabes qué ocurre cuando eliges seguir? Algo se activa dentro de ti. Una fuerza que no sabías que tenías. Un enfoque que antes no podías sostener. Una claridad que solo aparece después del caos. Porque a veces necesitas perderte un poco para poder encontrarte de verdad. Y si hoy sientes que estás perdido, puede que estés más cerca de tu centro de lo que imaginas. Por eso, aunque el camino parezca incierto, aunque sientas que estás solo, no estás solo. Todos los que elegimos la transformación en lugar de la resignación, hemos pasado por donde estás ahora. Y desde este lado del camino, solo puedo decirte esto: valdrá la pena. Todo el esfuerzo, todo el silencio, todo el dolor, todo lo que hoy parece un obstáculo, mañana será parte del testimonio que inspire a otros a no rendirse. Y ese es el verdadero propósito detrás de todo esto: convertirte en alguien capaz de sostener lo que tanto deseas. Porque no es solo alcanzar la meta, es ser la persona que pueda vivir en ese nivel, que pueda sostener esa visión. No te prepares solo para llegar, prepárate para mantenerlo, para multiplicarlo, para inspirar a otros con tu ejemplo. Eso es lo que construyes cuando decides seguir un día más, aunque sea difícil, aunque duela, aunque tengas que caminar en silencio. Así que, hazlo, da ese paso, respira hondo, llora si es necesario, pero no renuncies ahora, no cuando estás tan cerca de descubrir quién realmente puedes llegar a ser. Si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en ti que se niega a rendirse del todo. Y eso es más poderoso de lo que imaginas, porque no todos llegan a este punto. Muchos se quedan atrás. Muchos eligen el camino del menos esfuerzo, de la resignación, de lo que parece más seguro. Pero tú, con todas tus dudas, tus heridas, tus miedos y tus silencios, sigues aquí, escuchando, esperando, intentando. Y eso, créeme, es un acto de valentía que ya te distingue. Jim Rohn decía: no es lo que pasa lo que determina tu vida, sino lo que haces con lo que pasa. Porque todos atravesamos momentos duros, todos enfrentamos pérdidas, rechazos, fracasos, pero solo algunos deciden usar esos momentos como impulso en lugar de excusa. La diferencia entre avanzar y quedarte estancado está en lo que decides hacer con eso que te duele. A veces, creemos que las circunstancias externas tienen que cambiar para que nuestra vida cambie. Pensamos que necesitamos más apoyo, más tiempo, más recursos. Pero Jim lo dejó muy claro. No es la falta de recursos lo que detiene a las personas, es la falta de ingenio, es la falta de decisión, es la falta de determinación para hacer algo, lo que sea, con lo poco que tienen. Y desde ahí construir. Y esa es la invitación que quiero hacerte hoy, que no esperes más, que no sigas alimentando la ilusión de que el momento ideal llegará, porque ese momento ideal no existe. Nunca va a haber un día perfecto, sin miedo, sin cansancio, sin dudas. Lo que existe es este momento, imperfecto, doloroso quizás, pero absolutamente suficiente para dar el siguiente paso. Porque al final, lo que separa a los que alcanzan una vida plena de los que se quedan soñando es una simple elección: seguir o rendirse. Y cada vez que eliges seguir, aun cuando no sabes cómo, estás ganando. No en resultados visibles aún, tal vez, pero sí en transformación interior. Y esa transformación es la raíz de todo lo que vendrá después. Piensa en esto. Y si justo cuando decidas no rendirte, todo comienza a alinearse. Y si lo que has estado esperando, deseando, pidiendo en silencio, estaba esperando solo una cosa: que tú no renuncies. Porque eso pasa, porque así como hay pruebas, también hay recompensas. Y a veces,
Esas recompensas no llegan cuando tú quieres, sino cuando demuestras que estás listo para sostenerlas. Jim Rohn también hablaba del valor del crecimiento personal como la base del éxito duradero. Decía que si tú creces, tu vida mejora, pero si tú no cambias, nada cambia. No se trata solo de cambiar tus circunstancias, se trata de cambiar tú, de convertirte en una persona más fuerte, más disciplinada, más enfocada, más agradecida. Porque cuando tú cambias, todo cambia. No por arte de magia, sino porque tú empiezas a tomar decisiones distintas, a elegir mejor, a decir que no a lo que ya no te sirve, a decir que sí a lo que realmente te construye. Y eso, amigo mío, amiga mía, empieza con una decisión, una sola. No rendirte hoy, aunque estés cansado, aunque sientas que ya no puedes más, aunque no veas claro el futuro, porque a veces la fe más grande no es la que mueve montañas, sino la que te mueve a ti, un paso más, un día más, aunque el camino esté oscuro. Estás aquí por una razón. Este mensaje no es casualidad. Tus sueños no son un error. Tus luchas no son castigo. Son parte de tu proceso, de tu camino, de tu preparación. Así que no lo veas como un peso. Míralo como la señal de que estás siendo moldeado para algo que todavía no imaginas. Y eso no sucede si abandonas ahora. Hoy tienes la oportunidad de decidir que esta no será otra historia inconclusa, que no volverás a dejar tus sueños a medias, que esta vez vas a llegar hasta el final. No porque sea fácil, no porque todo esté resuelto, sino porque lo vales, porque mereces descubrir lo que hay del otro lado del esfuerzo, porque mereces vivir una vida que esté a la altura de lo que llevas dentro. Y recuerda siempre esto que decía Jim. El mismo viento sopla para todos. La diferencia está en cómo colocas las velas. Así que ajusta tus velas, reenfócate, respira y sigue. Porque la dirección de tu vida no la define la tormenta, la defines tú. Cada desafío que enfrentas, cada caída que has sufrido, cada noche en la que te has sentido derrotado, forma parte de un proceso más grande que aún no ha terminado. Lo que hoy te pesa, mañana te va a forjar. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio de fuerza. Y lo que hoy te hace dudar, mañana será la base de tu confianza. Pero para llegar a ese mañana, hay algo que no puedes permitirte hacer: rendirte ahora. Jim Rohn decía, aprende a manejar los inviernos. No desees que no haya dificultades. Deséate a ti mismo tener la habilidad para superarlas. Y eso es lo que estás construyendo ahora mismo. No solo estás sobreviviendo, estás fortaleciendo tu carácter. No estás estancado, estás arraigando más profundo. Y eso es lo que va a sostener tu grandeza cuando llegue. Así que este no es el final. Este no es el momento de soltarlo todo y aceptar una vida que no se parece a lo que sueñas. Este es el momento de ajustar tu enfoque, de volver a creer en ti y de recordar que lo difícil no es un obstáculo, es una invitación. Una invitación a crecer, a transformar tu historia, a convertirte en alguien que no solo sobrevive, sino que inspira. Ahora es cuando más importante se vuelve tu decisión. No esperes que todo sea perfecto para comenzar. Comienza con lo que tienes, desde donde estás, con toda tu humanidad al frente. Porque tu valor no está en lo que has logrado, está en tu capacidad de persistir, incluso cuando nadie más lo haría. Eso te hace poderoso, eso te hace diferente. Y si estas palabras resonaron contigo, si algo dentro de ti sintió que necesitaba escuchar esto, entonces no lo dejes solo aquí. Comparte este mensaje con alguien que también lo necesite. Tal vez tú estás a punto de rendirte, o tal vez conoces a alguien que está luchando en silencio, creyendo que está solo. No lo está. No lo estás. Escríbeme en los comentarios cuál fue esa frase, ese momento o esa parte que tocó tu alma. Quiero leerte.
porque cuando compartes tu verdad, no solo sanas tú, también ayudas a otros a seguir. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana voy a seguir hablándote desde la verdad, desde la experiencia y desde la certeza de que tu vida puede cambiar si tú decides no rendirte. Este canal no es solo mío, es nuestro. Es un espacio para los que están cansados de postergar su vida, para los que quieren crecer, pero también sanar, para los que se atreven a seguir, aunque tiemblen. Ayúdame a que este mensaje llegue a más personas. Comenta, comparte, conecta, porque el mundo necesita más gente valiente. Y tú eres una de ellas. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por estar. Y sobre todo, gracias por no rendirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue creciendo, sigue creyendo y sobre todo, sigue caminando. Porque el cambio empieza contigo.